pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aquí Entre Voces, Impacto en el Ser. Ya nos habíamos tardado un poquito en estar de vueltas, pero ya estamos por aquí. El día de hoy subimos este episodio porque todo el mes nos estuvimos ausentes debido a muchas otras actividades. Sin embargo, también queríamos subir un episodio hasta esta fecha porque durante todo el mes hubo una como conmemoración, es recordatorio de la concientización sobre la salud mental en las masculinidades. Justo por eso queríamos hablar hasta este último día, porque todo junio estuvo enfocado en el área de salud mental hacia lo que es la salud en los hombres, en los varones, en niños, en todo, ¿no? Y por eso hoy decidimos abrir con esto. Justo el título del podcast va dirigido a eso. Y pues más que nada queremos empezar a partir de hablar de por qué deberíamos hablar de masculinidades en 2026. Más aunado de que en marzo ya hablamos de mujeres. Así es. Hola a todos. Buenas tardes, días, noches, para el mundo. Y pues recordando un poquito y como haciendo un poco de contexto, Gerardo, este mes se conmemora, justo ya tú lo compartías, la salud mental masculina. Y esta instancia fue propuesta en 1992 por la organización Men's Health Network, que bueno, luego ya se internacionaliza y viene a dar como toda esta parte y esta brecha al abrir que su objetivo sea visibilizar los problemas de salud mental que enfrentan ustedes los hombres. Y ahora me toca a mí hacer la pregunta del millón, ¿no? Ante toda esta parte, Gerardo, ¿cómo te visualizas tú dentro de este mundo, dentro de este año, ya a estas alturas, 2026? ¿Cómo visualizas tu masculinidad en este rol que jugamos en la sociedad? Creo que ya había hablado un poco en marzo respecto a que no me parecía que fuera una disputa entre hombres y mujeres, porque pues al final de cuentas las problemáticas sociales que vivimos cada uno son diferentes, pero sin embargo son muy importantes de ambos sentidos. Justo lo que veníamos platicando en días anteriores, manejábamos la idea de que pues en los hombres hay mucha tradicionalidad todavía, mucho pensamiento tradicionalista en donde dejamos al hombre envuelto en un supuesto papel, ¿no? En una supuesta categoría, donde solamente está encasillado ahí. Justamente yo, desde mi perspectiva masculina, ahí veo esa parte donde hay ocasiones que salir de ese estándar, de esa categoría, resulta ser un tanto complicado, porque a final de cuentas estamos tan acostumbrados que seguimos ese idealismo. Obviamente hoy en pleno 2026, y bueno, a lo mejor ya desde mucho antes, como tú dices la fecha, desde cuando inició esta concientización, pero sin embargo todavía sigue expuesta esa parte donde todavía hay lugares, hay familias, hay espacios en donde todavía se encuentra una clara referencia a este estigma de lo que es ser un masculino en estas fechas. Justamente por eso hoy hablamos de masculinidades en pleno 2026, porque pues hombres masculinos, masculinidades ya han existido desde siempre, solamente que hoy en día ya buscamos un ímpetu más en esa transformación, en ese cambio en la forma del pensamiento y en ese encasillamiento que también buscamos salir, no en pro del hombre, no en pro de la mujer, sino en pro de una cultura mucho más remunerada en la empatía, en el respeto, en la responsabilidad, en la tolerancia, en todas estas partes que a final de cuentas hemos construido durante mucho tiempo, ¿no? Claro, y sobre todo como ahorita bien decías, cómo han sido educados bajo esa idea de que
deben resolver como sus problemas solos, ¿no? De que ustedes tienen que mostrarse siempre fuertes, siempre evitar expresar como si hay sufrimiento emocional. Y efectivamente no se trata de una lucha o que en este podcast estemos hablando ahora bien de los hombres pero mal de las mujeres, no, sino se trata de ir empatizando ambos géneros para que pueda haber un respeto, una tolerancia, un amor, pero sobre todo una empatía. Sí, justamente este encasillamiento que tú mencionas de cómo tendría que ser un hombre, cómo hay un supuesto de lo que tendría que ser un hombre. De hecho, déjame te cuento una pequeña anécdota que me sucedió justo el día de hoy, que estaba editando los principios del podcast. Ya lo verás, porque esto a lo mejor tú no lo sabes, porque ahora sí que soy el editor oficial. Eres el editor y produ por ahora. Estaba buscando una canción que estuviera alusiva a, y es que no sé si te has dado cuenta que muchas de las canciones que yo pongo, de las últimas que he puesto, son más que nada de Disney. Sí. Me encanta mucho Disney y me encanta poner músicas así, que aunque me las botan algunos por copyright, sí, pero de las principales que me salían era, por ejemplo, la de Mulan, no sé si la has escuchado, la de Hombres de Acción. Ah, sí la he escuchado. Y justamente me salía como primer recomendación para poner, pero esa canción me gusta mucho, sí, me encanta, sí. Pero es una de las canciones que más enfatiza el encasillamiento masculino, justamente de que hombres fuertes, con grandes misiones, que como torrentes, que como piedras, que como todos fuertes, empoderando al hombre, sí, pero de una manera hasta poco tolerante. Sí, de no ver nada de sufrimiento, no ver nada de debilidad. Exactamente. ¿No? Obviamente esa canción estuvo escrita supuestamente bajo un contexto de guerra, de un contexto un tanto frío. Sin embargo, esto, pues a la cultura ha generalizado esta parte del encasillamiento, donde hemos escuchado frases como la de los hombres no lloran, los hombres se tienen que estar aguantando, los hombres tienen que ser fuertes, de que nosotros podemos solos, de que el hombre provee, de que el hombre protege, de que siempre tiene que ser el jerarca, de todos estos comentarios que encasillan no solo una carga de responsabilidad muy fuerte, sino una falta de comprensión hacia la humanidad del propio masculino. Obvio no es por hacernos víctimas ni nada, pero al final de cuentas es una carga de baja tolerancia, ¿no? Al fallo, del fracaso, y entonces hoy en día se transforma todo esto que supuestamente tenemos que ser. Cuando no lo alcanzamos ese estándar, pues ¿qué empezamos a tener? Conflictos. Así es. Empezamos a tener bajas confianzas, inseguridades, depresiones. Así es, y déjame decirte que ese tipo de situaciones, las señales que aparecen con frecuencia también son irritabilidad, como aislamiento, insomnio, hiperactividad o hiperreactividad laboral, consumo problemático de alcohol, incluso algunas otras sustancias, como no encasillo el camino bien hacia dónde ir, y eso me causa conductas de riesgo, por ejemplo, o síntomas físicos frecuentes. Sí. Constantemente que enfermos de algo enfermo, pero porque no lo están sacando. Sí, justamente es como parte de la represión emocional, ¿no? Sí, eso donde pasa. Llegamos a ese punto donde esa fortaleza, ese estándar, llega a ser tan fuerte que para muchos de nosotros nos cuesta esa parte. Digo, yo en su momento también me costó mucho salir del estigma de hombre fuerte, hombre proveedor, hombre que protege, hombre que da, porque justamente hoy en día pues me las veo un poco difícil al intentar buscar mi lugar en algo particular, en algo privado, y lidiaba mucho con eso, y muchos comentarios todavía van dirigidos hacia esa parte, pero pues hoy en día ya empezamos a intentar concientizar la idea de que esta idea es muy encasilladora, muy reduccionista, en donde sí hay cosas rescatables, porque pues sí, un hombre puede ser el que resuelve, pero el que no resuelva no implica que sea
un fracaso como hombre, ¿no? El hombre puede ser fuerte, pero que su sensibilidad también puede salir al aire. Así es, sí es cierto. Porque justamente esa idea tradicionalista sí tiene hasta cierto punto algo de cierto, y es lo que recuperamos, porque muchos creen que hablar de masculinidades o nuevas masculinidades es dejar todo lo que se pensaba atrás. No. Y no, porque a final de cuentas, pues, ¿quién no quisiera una persona o quién no viera en una persona esa parte de fortaleza, esa parte de compromiso, esa parte de independencia, pero que también haya lo que hablamos de vulnerabilidades, de pedir ayuda, de sensibilidades, de expresar emociones, de expresamiento de emociones. Entonces, sí, efectivamente, históricamente justo el mandato de este género ha condicionado a los hombres pues a asociar la hombría con vulnerabilidad, con autosuficiencia o rechazo, ¿no? De mostrar debilidad, traduciéndose justo en cuestiones o comportamientos que reflejan en ustedes a veces toda una carga. Yo a veces lo veo como con algunas personas que todo recae en los hombros y es el dolor de hombros constante, la tensión muscular, entonces se va expresando en el mismo cuerpo y es vaya importante cómo el cuerpo es tan sabio que reacciona ante esas situaciones, sí, ¿no? Sí, justamente cuando no se habla, y esto de manera hasta cierto punto un tanto generalizada, porque sí, a final de cuentas cuando uno reprime emociones, pues por más que queramos taparlas con el dedo, o encerrarlas en una capsulita, pues no, a final de cuentas van a terminar saliendo o justamente es esta parte donde la masculinidad, los hombres empiezan a sumergir todas estas emociones y la que más sale al aire, la que más lucha por salir, pues usualmente suele ser la emoción del enojo. Justamente culpamos a los hombres de ser tan agresivos, ojo, no los justificamos, pues porque al final de cuentas el estar enojados no es igual a ser violentos. Sin embargo, pues sí hay una explicación detrás de esto, en donde hay mucha represión emocional, ya sea de ellos mismos o desde el contexto en el que se encuentran. Entonces, a final de cuentas, nuestra emoción reprimida empieza a salir de una u otra forma. Así como es. Tú lo No, adelante. Como tú lo decías, la pesadez en los hombros, que a final de cuentas es usualmente lo que sale cuando guardamos mucho. Así es, y esta parte que yo recuerdo mucho en algún momento, algunas ya mujeres mayores decían es que todos los hombres son enojones, o sea, cómo los van etiquetando hasta ese punto de como ir justificando esa forma, ¿no? Como ir justificando, tapando esa, ya me estoy aguantando y guardar emociones, todo lo que quería expresar, el llanto, o sea, porque no les es permitido, muchos hombres así fueron educados, y pues no se dan la oportunidad, no se permiten porque entonces es igual a debilidad o es igual a ser menos hombre, ¿no? Entonces, como bien dices, no se trata de solo encasillarme en una cosa o que eso no valga, sino al contrario, que resalte todavía más de esas cualidades sin perder esa esencia, ¿no? Sin perder esa parte que también puedo ser sensible, que también, bueno, pueden ser sensibles, pueden ser vulnerables ante cambios, pueden irse readaptando, pueden también mostrar emociones, todo esto, ¿no? Sí, es como lo que empezamos a tocar de lo que se habla, ¿no? De nuevas masculinidades. Sí. El término y el concepto de nuevas masculinidades. Esto yo lo veo viendo desde que estudio, desde la universidad, que hablábamos mucho de ese concepto, pero hasta cierto punto seguimos puliéndolo porque todavía sigue habiendo confusiones en que una nueva masculinidad es cambiar al hombre, ¿no? Y dejar todo lo tradicionalista y todo atrás. Y yo consideraría que no es como tal un cambio, sino más bien una transformación, ¿no? Claro. En donde las nuevas masculinidades ya no buscan que los hombres dejen de ser hombres, sino más bien sean hombres reconstruidos en base a las nuevas necesidades de hoy en día. A lo mejor en su momento, yo no sé, yo nunca estuve en la guerra, no he estado en la guerra, y a lo mejor en su momento, pues a lo mejor no había el espacio o había muchas circunstancias que podían ser
reemplazadas por otras necesidades, ¿no? Pero también hoy en día pues ya vivimos otras circunstancias y entendemos que aun cuando hay adversidades, el espacio para la expresividad es muy importante, hablando estadísticamente, y no estadísticamente allá afuera, sino desde aquí en nuestros consultorios. Yo particularmente, yo creo que de mis pacientes, la estadística me habla que un 80% son mujeres, 20% son hombres, y desde ahí hablamos cuando la mayoría de las mujeres que vienen también me vienen por conflictos la propia pareja con la que se encuentra, y entonces digo, bueno, y entonces ellos ¿por qué también no vienen? Claro, hay mucho estigma todavía y ya que tocas estadísticas, a mí me gustaría tocar algunas con respecto a un tema un tanto no solo de enfermedad física, porque pues los hombres, a diferencia de las mujeres, pues es esta parte de que hay un rechazo incluso a la medicina preventiva, hasta que no se sienten ya totalmente mal porque utilizan su cuerpo como una herramienta de trabajo. Entonces ya hasta cuando ya definitivamente les es incapacitante, ya entonces ya ahí ya frenan, pero de ahí en fuera no. Sí. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, como mi papá decía, ay no, yo hasta que ya de verdad directo y sin escalas, y yo no me lo explicaba, o sea, yo hasta que de plano me sienta mal, o sea, cómo iban trayendo esa idea que después yo veía era desde mi abuelo, ¿no? Entonces, cómo fueron criados en donde esas estadísticas también mencionan la parte de las enfermedades mortales, padecen mucho de la situación del corazón, diabetes, hipertensiones, los cánceres en testículo y próstata. Entonces son situaciones que van siendo y van viendo dentro de las estadísticas que incluso viven en promedio 5 años menos que las mujeres. Cuando yo veía eso decía, ¡ah, Dios! Inclusive otra parte de estadística también, como ahorita tú mencionabas, es la situación de las muertes por suicidio, en donde por cada mujer que fallece por suicidio, aproximadamente 3.7 está a la alza, o sea, le aventaja. Sí, no, es que esta parte es muy importante porque todo lo engloba al silencio. El silencio masculino, justamente lo que decías, no vamos al doctor hasta que realmente ya no se puede caminar. Y otra parte también, bueno, esto a lo mejor hasta lo usan a veces de meme, de por ejemplo, de que para nosotros una gripe es mortal y para ustedes una gripita es como si nada. Pero para nosotros también otras cosas son como si nada y así, ¿no? Sucesivamente. Sí. Y justo es este silencio masculino en el que englobamos el hecho de privarnos de nuestra salud mental, de nuestra salud física y todo lo que implica hasta el momento, justamente por esta idea proveedora. Porque esto también viene con mucha carga de dificultades. Supongo y me imagino que hay muchos hombres que tampoco se permiten esta parte de debilidad, justamente por tener que llevar un bocado a la casa, ¿no? Y ahí vemos una dificultad mucho mayor. Ahí vemos qué situación, por qué este hombre no se puede permitir ir y buscar ayuda, lastimado y lo que sea, por tener que proveer. Ahí no sé cómo, obviamente habrá situaciones particulares y dinámicas muy diferentes en cada familia, pero ahí sería justamente la pregunta, ¿hasta dónde hemos tenido que llegar para que el hombre no tenga la posibilidad de decir, detente, me detengo, me cuido, porque pues si me voy, pues a lo mejor siendo proveedor, pues ya si me muero ya no voy a ser proveedor de nada? Y justamente es lo que yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que hemos llegado a permitir en la cultura esta idealización de que, pues, no, siguen chingando porque si no tu familia se va a quedar sin comida? Claro, sentirme yo, como ese superhéroe, ¿no? En el caso de los hombres, en donde pues yo lo relacionaba ahora mucho con este tema como los superhéroes y todo, que son invencibles y que nunca, no, también les pasa, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, de niña lo vemos así con el papá, es mi superhéroe en una edad, pero llega el punto en que ya lo empiezas a ver como un ser humano que también se cansa, que también siente, que también le duele, y es importante, como decías tú ahorita, empezar a cambiar un poco ese chip de decir,
pues yo, hombre, pues como proveedor o papá o etcétera, pues también me canso, hijo, y también necesito descansar, y también, ¿qué crees? Duele, y también puedo llorar, y te lo expreso, porque no solo soy tu papá, también soy un ser humano, también soy hijo, también soy hermano. Entonces, ir mostrando pues esa empatía, pero sobre todo esa vulnerabilidad que hay en ustedes, para que pues no veamos siempre como esa parte tan alta, ¿no? Como que estábamos acostumbrados generaciones atrás, en nosotros, en donde sí veamos al papá pues como un ser humano. Sí, como lo que es. Como lo que realmente es. Y ojo, pueden ser héroes, no importa, pueden ser héroes. Aquí la incongruencia es cuando los queremos transformar en superhéroes. Porque obvio, el hombre puede resolver, puede ayudar, puede apoyar, puede ser la gran maravilla y lo que quieras, ¿no? Que es a lo mejor partes que se pueden recuperar de la idea tradicionalista, pero también se pueden enfermar, también se pueden cansar, también se pueden detener y también pueden pausar un poco de tanta actividad, justamente porque son personas. Son seres humanos, eso es bien cierto, y hay que permitirles verlos desde esa parte. No son máquinas, no son vaya, de que siempre estén. Yo recuerdo mucho que mi abuelo dice, es que el día tiene 24 horas, ¿no? Y puedes trabajar las 24. Ahora yo ya lo como concientizo, en el caso con mis hermanos, y decimos, no. Sí, ¿no? Y de poder podemos como tal, a manera de seres humanos. Pero aquí también viene la cuestión, cuando la realidad nos supera. Porque esto lo decimos ahorita porque el tema es dirigido hacia concientización de la salud masculina, ¿no? Pero sin embargo, pues es una realidad que hoy nos cuesta para muchos, no solo para hombres, el poderse detener a pensar en su propia salud. Claro. Porque esto ya sí puede ser un problema generalizado, sí. En donde, pues sí, justamente, no se les permite a la gente porque hay mucha demanda, muchos gastos, muchas cosas por hacer, que al final de cuentas no todos tienen, no sé si hablar de un privilegio, pero más bien o la oportunidad de darse ese cuidado hacia uno mismo. Y bueno, eso es un error que está pesando mucho en las culturas, justamente, porque aquí vemos la parte en donde el hombre empieza a dejar algunas actividades y empieza esa depresión, ¿no? Empieza esa parte vulnerable, donde ahí empieza esa contradicción entre, ojoles, ya no estoy haciendo nada. Como cuando se jubilan, como cuando se jubilan. Yo veo el ejemplo más claro, ya no tengo esa actividad que siempre solía tener y estar haciendo, paro, y ahí es cuando empiezo a decaer completamente, porque ya siento que no soy funcional, todo lo basaba. Y por ejemplo, eso viene reinando desde mucho atrás. Mi abuelito es uno de los que hoy en día, pues afortunadamente todavía se puede mover, pero cada vez que él puede invitar algo, pues no permite que ninguna de mis tías, ni mi mamá, ni nadie le dé el dinero que él saca de lo que él, pues le dan de su pensión y todo. Y es esa idea de proveedor todavía, de tener que dar, de decir, no, pues mi dinero es para gastarlo con ustedes y así. Y pues hoy en día, pues ya la mayoría de nosotros pues ya trabajamos y ya le decimos, no, pues te guárdeselo. Claro. Y también lo hacemos gastar porque él tiene otros gastos medio ahí curiositos que no se lo permiten. Pero pues es esta idea, ¿no? Que todavía está arraigada de tener que estar dando, de justamente él no poder quedarse quieto, de siempre estarse moviendo, de justo lo que últimamente he estado viendo cada vez que lo regañan, él no dice nada. Cuando lo regañan y se enoja, no, se va. O sea, ya, y ya ahí quedó. Y sí, hay veces en las que algunos familiares, por no quemar a la gente que me esté viendo, que sea familiar, pues sí le hablan fuerte y de todo.
Y él no pone un límite saludable, él simplemente se enoja y he llegado a escuchar, es su manera y ok, está bien, a final de cuentas, pues supongo que está bien para que no mande a la fregada a todos, me imagino, pero pues también él puede poner sus limitantes. Otra cosa muy importante, donde los hombres masculinos y que buscamos transformar esta idea, donde puede haber límites sin ningún tipo de violencia. Sí. Donde el límite no es un golpe, donde el límite no es gritarte, donde el límite no es ofenderte. El límite cambia a ser una manera de protegerme a mí respetándote a ti. Claro, y yo también, como desde este lado como mujer, pues no excederme, porque a veces sí lo llegamos a hacer, viene la otra parte, ¿no? Muchas de las que tenemos hijos varones o masculinos en casa, pues los educamos con esa parte, no toques a las niñas, ¿no? Pero ¿qué hay de la otra parte también? Sí, que a veces hay chiquillas que sí abusan de esa parte de niñas para con ustedes, ¿no? Y ustedes el silencio, no lo hablan, no lo dicen, pues porque es niña, no le vaya a hacer alguna hay que cuestión. respetarla, hay que dejarlo, hay que ¿no? dejarlos, y también se vale decirles a veces, pues también hay niñas que son canijillas y que también hay que ponerles un límite sano, en donde la violencia, en donde la tolerancia entre, y la violencia no entre y la tolerancia sí entre, porque es como ese empatizar con el otro, pero desde el respeto hacia mí, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, como todo en las emociones, ¿no? A final de cuentas, hoy en día me enojo de algo y a veces o lo llevamos a los extremos, o me guardo para todo el tiempo ese coraje, o lo exploto mentándote o mandándote a donde sea que te diga, ejerciendo cierto tipo de violencia. Y pues obviamente no, tendría que ser el equilibrio en donde pues me hago valer, me hago respetar, y en donde pues también te hago valer y te respeto. No es enojarme por enojarme, porque pues a fin de cuentas si nos enojamos, pero eso no implica que ejerzamos esta parte violenta. Claro. Donde ya no llevamos esto, y esto ya va más allá por la salud mental masculina. Así es. ¿Qué pasa cuando un hombre necesita ayuda, pero siente que pedirlo lo hace menos? Cuando está molesto y no puede hacer nada porque no puede golpear a las mujeres, pues porque obviamente no debería pegar a nadie en absoluto, pero empieza el silencio y entonces empezamos esa confusión. ¿Qué necesitamos hoy en día? Porque hablaste de algo muy importante, el suicidio en hombres masculinos. Y hablarlo no te hace menos hombre, expresarlo menos, o sea, puede incluso pues salvar vidas, expresarlo, decirlo cuando te sientes mal, pedir también ayuda. Yo creo que levantar la mano para pedir ayuda es muy válido, Gerardo, en donde ya a pleno 2026 tenemos la apertura para muchas cosas, pero en muchas otras aún no hay esa apertura, aún está muy tabú, muy minimizado, ¿no? Y es este silencio del que tú hablabas hace un ratito, como el que sí genera o ha generado un impacto pues lamentable para muchos de ustedes o de las masculinidades. Sí, porque justamente yo cuando me llega un hombre a mi consultorio, yo de primera instancia felicito, porque a final de cuentas es un acto muy valiente. Es un acto muy valiente. De principio primero felicito a todos mis pacientes, claro, pero ya después felicito doblemente al hombre, porque pues a final de cuentas es una decisión que a veces está muy tabú, ¿no? Muy encerrada, muy estigmatizada, justamente cuando trabajo con niños. Usualmente con el que más conflictúo, aunque a veces ni lo conozco, es con los papás, que vienen con esta idealización de que la terapia no sirve, que la terapia para qué, que los hombres resolvemos nuestros problemas solos, que eso no va a servir, que como para qué le hablan a alguien extraño, que para qué vas a contar, les cuentan sus problemas y justamente es esa idealización que buscamos poner en la mesa, poner en sus pantallas, de que
habemos de cambiar esa idealización de que no es que los hombres nos hagamos víctimas, no es que haya víctimas, sino es que la víctima está haciendo todo el sistema, toda la cultura que nos lleva a un pensamiento muy, muy tradicionalista, que no podemos estar peleando con lo tradicionalista, pero que sin embargo sí estamos en búsqueda de esa necesidad por transformarla. Sí, como una transición hacia una masculinidad consciente, ¿no? Donde yo concientice y haga se busque desmantelar justo mitos y promover todavía una nueva visión de un bienestar integral, como de algo, se busca eso, como un bienestar integral en donde no solo por ser mujer valgo más, o por ser hombre valgo más, o por no ser ninguno de los dos, no, sino que ir desmantelando todos esos mitos hacia una masculinidad consciente, Gerardo. ¿Cómo es? Y es que creo que sí, la concientización va dirigido a que nos demos cuenta de que ser hombre no es que seamos los malos del cuento. Ser hombre no es que nosotros nos pongamos papeles de malos en el cuento. Sí. Porque claro está, pueden haber personas malas o personas con muchas complicaciones que los lleven a hacer actos maliciosos. Porque eso sí, yo usualmente nunca considero a la gente mala. Simplemente trato de pensar en que seguramente hay circunstancias en ellos que nos han llevado a ciertas formas de vivir y ciertas formas de actuar, pero que justamente pues han tomado decisiones un poquito fuera de la empatía del lugar y que pues a final de cuentas están donde están. Así es. Pero no significa que nos encapsulemos en una generalización total de ello, ¿no? Yo muchas veces escucho los comentarios con amistades mías, particularmente con mis amistades mujeres, donde me satanizan mucho a los hombres, se ponen a criticar ahí a hombres. Y cada vez que hacen un comentario muy, muy en particular generalizando a los hombres, les digo, gracias, me cayó la piedrada. Y ya me dicen, no, y ya empiezan, ¿no? No, que no es cierto, no todos, y así, y yo... Es que tú eres muy bueno como para ir recibiendo esa parte, porque a mí me ha pasado. No, ahora estoy viviendo una situación un tanto complicada de manera personal, familiar, pero pareciera que Gerardo es así como que al que vamos y le depositamos. Hay momentos en que yo llego y ay, Gerardo, ¿y por qué? Pero él se queda, o sea, calla, o sea, él respeta mucho, escucha, es muy buena, escucha y se queda así, pero... Y yo así de, ¿por qué eres hombre? No, así me acuerdo de la última vez y él así, está bien, dímelo, yo lo tomo, no tengo ningún problema, pues ya me lo dijiste. Y está bien, al final de cuentas... Pero no lo hice con... No. faltarle al respeto, es solamente... Yo estoy casi seguro que mis amigas tampoco me lo hacen con faltarle al respeto. Pero tienes esa parte, como que tenemos... esa confiabilidad, algo así que escuchas y que ese día llegaba y ay, ¿por qué eres hombre? Y él así de, bueno, está bien, me dice por eso, pero es esa parte en la que tú escuchas y eres muy empático desde ahí. Sí, y no creas, a veces a mí todavía me cuesta en algunas ocasiones, porque pues como todos seres humanos no podemos ni siquiera nuestros pensamientos o nuestras ideas ser perfectas. No. Y sí, de repente a mí también se me salen mis generalizaciones y sí, de repente también me satanizo a algunos hombres, me los llevo de corbata, o algunas mujeres también pasan por ahí, sí. Pero y eso no es lo importante es ir transformando esa parte donde yo intento al menos desde mí, porque pues ya en su momento ya fui más concientizado, ya fui más consciente de esta transformación, en donde intento no generalizar, porque me sigue costando. Todavía digo jamás, todavía digo siempre, todavía digo no, que todos, todavía todas. ¿No? Y siempre trato de promover esa parte de no, algunos hombres, no, algunas mujeres, no, yo recuerdo ese me decías, bueno, tranquila, todo va a mejorar, ¿no? Y yo así de, bueno, está bien, ya me tranquilicé, pero sí, mi parte humana en ese momento salió y fue eso, ¿no? Y tienes mucha razón porque hay que ver justo esa vulnerabilidad como fortaleza.
en donde expresar las emociones, decir lo que se siente o comunicar lo que sentimos, atender nuestro bienestar emocional, de lo que ya hemos hablado, pues es un acto de valentía, como lo hablábamos, de responsabilidad, pero sobre todo yo creo que de amor propio, Gerardo. Sí, yo creo que muchos de nuestros temas, creo que de todos los episodios que hemos ido manejando, todos van hasta cierto punto aterrizados con nuestro episodio piloto que no está, que solo algunos privilegiados. Que en algún momento lo vamos a sacar. Vamos a sacar una renovación, sí, respecto de que justamente hablábamos de amor propio, sí, de que no hemos generado y enfatizado esa parte de generar amor en uno mismo para poder ejercer esta responsabilidad, ejercer esta empatía, ejercer esta vulnerabilidad y ser autocuidadosos con uno mismo, uh-huh, porque mantener este autocuidado no implica hacerlo todo de manera diferente o todo súper bien y estructurado, porque al final de cuentas pues yo estoy seguro, y por ello mismo hablamos hoy de lo que significa ser hombre hoy, no como un ser totalmente deconstruido o totalmente transformado, sino como una persona consciente y en búsqueda de esta transformación, porque esto yo lo hablaba con muchas personas hace muchos años, uh-huh, y a mí me costaba mucho entender el hecho de que yo tenía que decir las cosas, porque sí, yo fui uno de esos hombres que les costaba decir las cosas, y hoy todavía me cuesta, ¿no? Con muchas personas hablo de mis problemas particulares y personales, más sin embargo ya hay esa apertura de poder ser abierta ante estas situaciones o entender ante estas situaciones. Justamente entonces lo llevo más que nada a ese análisis de poder enfatizarlo en mi experiencia, en lo que yo hago también, para que lo generalicemos no a modo de englobarnos a todos, sino generalizar nuestros propios procesos y nuestras propias transformaciones. Es lo que yo te decía, de que todavía me cuesta mucho y generalizo mucho, intento ya no hacerlo porque es lo que me costaba mucho hace muchos años, donde yo todo el tiempo decía, no es que las mujeres esto, no es que los hombres esto, no es que así son, no es que esto y el otro. Y yo me acuerdo de una persona, no voy a decir nombres porque a lo mejor de este episodio no vamos a quemar a nadie, pero me decía mucho esta parte donde pues es que no todos, es que son algunos, es que que el otro, y digo, sí, tienes razón. Y justamente hoy por hoy, yo cuando hablo mal, entre comillas, porque pues, usualmente no hablo mal de la gente, pero cuando quiero enfatizar algo negativo sobre los hombres, usualmente acentúo la palabra de quitarle la H, cambiarle la S por la Z y cambiarle la B por la V, haciendo énfasis en que no son los hombres, sino son los hombres. Como enfatizando de que no todos los hombres realmente están encaminados a esa parte, y no todos los hombres no todos los hombres vamos dirigidos a ser violentos, a ser proveedores, no todos los hombres tienen que ser esto y esto y esto. Y hay hombres que son muy sensibles, incluso más que nosotros las mujeres. Exactamente. Y les gusta como ese apapacho, como que recibir esa parte, ese abrazo, esa caricia. Hay hombres que van cambiando justamente con ese autocuidado que mencionas, con esa parte de amor propio, vienen a romper incluso dentro de sus mismas familias esos legados que por generación tras generación han venido siendo, ellos vienen a romperlos y es parte de esto, y justo este podcast viene a eso, que lo hablen, no se queden callados, no están solos, así como decimos las mujeres, no están solas, no están solos. Buscar ayuda profesional, buscar atención psicológica, buscar herramientas que me permitan a mí ir sanando, subsanando, para encontrar justo esa parte que por ahí duele, lastima, áreas de oportunidad, etcétera. Háblenlo, no te hace menos, como decíamos ahorita, y sobre todo pedir ayuda, pues puede hasta salvarte la vida, ¿no? Y bueno, yo les quiero compartir una breve frase que encontré por ahí, que es de Clarisa Martínez, en donde dice que más que de construir, hay que reconstruir la humanidad a partir de construcciones
reconciliaciones al ser humano con su humanidad, consigo mismo, con las masculinidades, con las feminidades y con lo diverso. Yo me quedo hoy con eso porque ir reconstruyendo esa humanidad. Sí, a mí me encanta, me fascina, digo, ya sabrán algunos, otros no, a mí me fascina mucho la palabra reconstrucción, porque es dejar caer un estigma que sí ha estado construida, ya la teníamos y la tenemos todavía, pero justamente es reconstruir una nueva forma, porque hoy las nuevas masculinidades no buscan quitar valor a lo que es ser un masculino, buscan que cada hombre tenga más libertad para construir quién quiere ser. No implica que tengamos que seguir el mismo estigma, no implica que tengamos que ser lo opuesto al estigma, sino implica que podamos ir con miedo, que podamos sentir y que podamos mostrarnos como humanos y mostrar esa reconstrucción que tú dices humanamente posible, porque al final de cuentas esto va de cada día a día. Esto va de decisión en decisión. Sí, un día a la vez. Un día a la vez, y al final de cuentas no podemos pedir que la sociedad cambie, porque eso sería pedir que todos volvemos. Porque esto no se puede pedir hoy. ¿Quién sabe en cuántos años esto llegue a cambiar genuinamente? Justamente sí siento que haya cambiado el estigma, sí siento que hemos progresado hasta cierto punto, porque pues tener pacientes hombres en el consultorio me da buena señal de que hay algo que está cambiando. Claro. Tener papás presentes, no solo a nivel económico, sino a nivel presencial, a nivel emocional, a nivel tiempo, escolar y todo, me da gusto y me da el paso a pensar que pues al menos algo estamos intentando mejorar, estamos intentando progresar. Esto me lleva a pensar que pues en algún momento pues el estigma puede cambiar. Obvio, todavía habrá personas que hay resistencia, todavía sigue habiendo personas que aun cuando son jóvenes siguen teniendo el estigma tan tradicionalista. Mas sin embargo, pues esto es un cambio progresivo, poco a poco, y al final de cuentas sí es ir reconstruyendo poco a poco. Así es, todo esto que hoy hablamos, como les decíamos, no va dirigido a un público en particular, pero aquellos que nos escuchan de ahí, nos ven, nos están pues aquí atendiendo a nosotros, es un llamado para que pues todos aquellos hombres que se sienten solos, también hay lugares, hay momentos, hay personas que pueden ser ese refugio, esa parte, y que finalmente pues salvar vidas. Yo creo que viene de aquí justo con el amor propio, y que va haciendo un cambio de transformación, ¿no? Como dices ahorita, ya hay papás muy presentes, ya hay papás que se involucran en actividades también de casa, y eso no les quita. Hay papás que incluso hasta pueden llegar a cocinar mejor que la esposa, pero eso no le quita el rango de ser, de esa masculinidad, y se van enrolando, y es lo bonito de ir coincidiendo y reconstruyendo esas masculinidades para obtener hoy en día, y ese amor propio, esa paz, esa tranquilidad genuina, ¿no? Sí, y ojo, porque no es como cambiar roles, cambiar actividades, porque no nos quita. Obviamente hoy en día podemos decir que sí hay un estigma social, pero que al final de cuentas tanto el hombre puede estar como en casa haciendo cosas de hogar, como la mujer puede estar afuera trabajando, como de igual forma todos pueden estar cooperando en casa, o todos pueden estar trabajando. Hay mucha diversidad, mucha diversificación, y mientras se hable desde el amor propio, desde el respeto y desde el autocuidado, la empatía y muchos otros valores que podamos seguir promoviendo, eso es lo importante. Yo por eso pues les mando la pregunta al público masculino, de masculinos a masculinos: ¿qué ustedes hacen? ¿Qué cosa pequeña hacen? No necesitamos hacer acciones sumamente exorbitantes, desde lo más mínimo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que intentan hacer distinto para entrar en este nuevo mundo de nuevas masculinidades y entrar en su propio mundo de una reconstrucción mucho más saludable? Así es, los pequeños cambios van a generar grandes transformaciones.
Y con esto, Jersey, hemos llegado al final de este episodio. La verdad es que no queríamos pasar por alto el mes, estas fechas, porque pues si hablamos de la mujer, hay que hablar también del hombre, y es importante hablar de muchas otras cosas. Claro. Agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan, agradecemos a los que nos siguen todavía, los que nos están compartiendo, ayúdenos a que esto empiece a crecer, esto siga creciendo, pues a final de cuentas lo que nosotros hacemos es de aquí de Melchor al mundo, intentamos llegar a los más rincones posibles y pues no intentamos generar un debate, sino intentamos generar un diálogo, que intentamos generar un impacto en las personas, en su ser. No por nada está nuestro nombre, porque pues a final de cuentas eso es muy importante. Así es, pues para los que todavía no nos siguen, les invitamos a que nos den me gusta, por favor, por ahí denle me gustan. Les agradecemos a los que, como dice Gerardo, ya están viéndonos, ya están escuchándonos, muchas gracias. Recuerden que este proyecto nace de esa necesidad de ir teniendo voz para los que no tienen, y sobre todo sensibilizar un poquito fechas, momentos que son importantes, pero que muchas veces no se visualizan del todo. Pues les agradecemos. Gracias, Gerardo, por estar por aquí. Gracias a ti, Jersey, por una vez más acompañarnos con nuestro público embellecido. Una disculpa si no subimos diariamente, pues al final de cuentas también somos profesionales con otros trabajos, pero tratamos de tener el impacto aquí. Justamente hoy mencionamos una palabra muy, muy particular, espero que la hayan escuchado, porque por ahí sí hizo mención para nuestro siguiente episodio. Sí, pero ya no damos más, porque a mí no me gusta dar spoiler. No, pero sí es una palabra bonita, impactante, y que va a resonar para el próximo episodio. Pues por aquí nos estamos viendo, escuchando, y muchas gracias. Sí, pues sí. De Melchor para el mundo. Nos vemos, hasta luego. Like, compartir, seguirnos en cualquier plataforma, Spotify, Facebook y YouTube. Nos vemos. Bye.